Bueno, pues buenos días. Retomando las charlas que tienen que ver con investigación para promover un poquito más la investigación entre nuestros gente del staff. Eh, en la sesión anterior, ¿se acuerdan que cuando estábamos viendo a petición del doctor Fausto eh, algunas generalidades de estadística y bioestadística? Nos quedamos en que estábamos tratando de ver las pruebas paramétricas y que dentro de las pruebas paramétricas se requería una distribución normal. Entonces, así que quería nada más dar un repasito rápido para que recordemos qué es la distribución normal, también denominada por algunos gaussiana. Y pues se considera que esto es una distribución de probabilidad continua, simétrica, que tiene forma de campana. Hay quien les llama distribución en campana. Bien, en esta distribución, otra de las características es que esta distribución, la media, la mediana y la moda son iguales, están en el centro. Ahorita voy a poner un esquema que nos lo va a ejemplificar de mejor manera. Nos sirve para describir fenómenos naturales, como puede ser el de las ciencias en donde nosotros nos desempeñamos como en medicina, o las ciencias sociales, es decir, en cualquier ámbito. ¿Cuáles son las características clave de esta distribución denominada normal? Pues que debe haber simetría alrededor de la media, y esta es la razón por la que media, mediana y moda son iguales. Debe ser asintótica. Asintótica se refiere que la curva, y si se fijan, una curva de distribución normal nunca toca el eje de las X. A eso se refiere que debe ser asintótica. Y el área total bajo la curva es 1, es decir, el 100% de la población va a estar en esa área total bajo la curva. También sabemos que el 68% de los valores cuando alguien está en una distribución normal está dentro de una desviación estándar. ¿Alguien se acuerda lo que comentamos, dos desviaciones estándar, a cuánto equivale de la población? ¿Se acuerdan? Dos desviaciones estándar son más de 95%. Aquí voy a ponerlo, está más adelante. Bueno, ahorita en la siguiente transparencia lo vemos. Nada más quería aquí recordar, cuando una muestra tiene una distribución normal, debe usarse estadística paramétrica, que fue lo que comenzamos diciendo en esta charla y por lo que estamos viendo distribución normal, porque de acuerdo a la plática previa, íbamos a empezar a ver estadística paramétrica. Entonces, dentro de estas tenemos a la t-de-Student y para resumen podemos usar la media y la desviación estándar. Si la distribución no es normal o no es gaussiana, la información la debemos resumir en medianas e intervalos de confianza, y la prueba estadística que utilizaremos es la U de Whitney. Hoy no vamos a ver intervalos de confianza, ya vimos media, mediana y moda, pero intervalos de confianza lo vemos en la próxima sesión. Bien, entonces aquí vemos cómo esta curva de distribución normal, si se fijan, no toca el eje de las X. Y no toca el eje de las X es a lo que nos estábamos refiriendo como asintótica. Entonces, las características es que la media es igual a la mediana, que la desviación es menos del 25% de la media, que debe tener un sesgo menor, una P menor a 0.05, y que debe tener las características de ser mesocúrtica. Y aquí tenemos la fórmula donde la mu es la media ¿cómo se llama esta sigma? Es la desviación estándar. Correcto. Sin embargo, no vamos a hacer la fórmula por el momento. Bien. Para poner un ejemplo en medicina,
vamos a señalar que la presión arterial sistólica en adultos sanos suele seguir también una distribución normal. Esto quiere decir que si agarramos a toda la población o a una muestra de la población, que es lo que hacemos en estudios estadísticos, solo tomamos una muestra. En esa muestra, la media sería más o menos 120 milímetros de mercurio y la desviación estándar de 15 milímetros si estamos hablando que está conservando una distribución normal. Y se esperaría, ¿por qué digo que el 68% de los adultos tengan entre 105 y 135? De acuerdo a lo que comenté inicialmente. Está contestándote, Diana, ya tu Siri, tu Siri o qué es, Jeremy. Fíjate, ya está ahí contestando. Es lo único malo que fíjense, ese es el mejor ejemplo de que un mundo nos vigila, como decía Pedro Ferriz. Ahora todos los teléfonos y todo están al pendiente de lo que hacemos y decimos. Entonces, si estamos diciendo que una desviación estándar en una distribución normal está el 68% de la población, ese 68% tendría entre 105 y 135 milímetros de mercurio. Y, por ejemplo, en educación médica, si estamos hablando, por ejemplo, de calificaciones de un examen de medicina y que se distribuyó normalmente, y diríamos que la media sería de 70, mientras la desviación estándar de 10. Es decir, si yo digo media de 70 y desviación estándar de 10, quiere decir que yo lo pondría como 70 más menos 10. Es decir, que la calificación promedio sería 70 más menos 10, es decir, que variarían los valores entre 60 y 80, aunque si yo pusiera dos desviaciones estándar, dijimos que dos desviaciones estándar era un poquito más del 95% de la población, el 95% de los estudiantes tendría calificaciones entre 50 y 90. Y entonces, el otro 5% estaría arriba de 90, o sea, serían los 10 o 9 y fracción a 10, y el otro 10%, perdón, el otro 5% estaría, 2.5%, perdón, el otro 2.5% estaría debajo de, de 50, aquí, ¿sí? Estas serían las tres desviaciones estándar, que las tres desviaciones estándar es, ¿a cuánto equivale, se acuerdan? 99 punto y fracción de la población, de acuerdo, muy bien. Y bueno, se puede utilizar, como les decía, en medicina, como el ejemplo de la presión arterial que puse, o en educación, como pueden ser las calificaciones, la edad de los alumnos, el tipo de aprendizaje, etcétera, según lo que estemos estudiando. ¿Para qué nos sirve la distribución? Pues para que si tenemos una distribución normal, podemos aplicar pruebas estadísticas paramétricas, donde tenemos, como señalamos, la prueba TD-Student. Sirve también para establecer intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, que es la base para muchos de los análisis de la medicina basada en evidencia. Ahora, si se fijan o si recuerdan, para cada vez que citamos algo, decimos que estamos utilizando medicina basada en evidencia cuando estamos ejerciendo medicina de manera apropiada. ¿Qué podemos concluir en relación a la distribución normal? Pues que es fundamental en la estadística y que su conocimiento nos permite interpretar ya sea datos clínicos, académicos, sociales, y va a ser esencial para el análisis riguroso, ya sea en la medicina o ya sea en la educación. Bueno, regresando nuevamente a la estadística inferencial, ¿por qué se le llama estadística inferencial, Diana? Porque hacemos unas inferencias en base a los resultados. O sea, por ejemplo, en base a los resultados yo puedo inferir que a lo mejor el promedio o decir, el grupo del staff de medicina que acude a las sesiones de estadística son primordialmente hombres. ¿Puedo inferir eso? Bueno, lo puedo no solo inferir, lo puedo asegurar.
¿no? Inferir, ¿por qué llamo inferir? Porque no tengo el dato de toda la población. Si yo mido a toda la población, pues tengo el dato exacto, ¿no? Pero si mido una parte de la población, esa parte de la población con la prueba estadística que utilice me va a permitir hacer una inferencia. Por ejemplo, en la encuesta nacional de salud que se midió, no recuerdo el número de miles de mexicanos para ver cuántos tenían sobrepeso y obesidad, se encontró que el 72% de la población o de ese grupo tenía sobrepeso y obesidad. Ahora, como la muestra fue en toda la República, fueron hombres y mujeres, fueron diferentes edades, fueron de área rural y urbana, etcétera, etcétera, y se utilizó una prueba estadística apropiada, la inferencia es que eso le sucede a toda la población, no solamente a la muestra que se tomó. Eso es lo que es una inferencia. Exacto, y se hace la traspolación de esa información se hace al resto de la población. Y por eso cuando un estudio estadístico está bien realizado, se hace la inferencia de que eso mismo pasa con el resto de la población. Por eso podemos decir que el riesgo de muerte de una enfermedad o el riesgo de padecer cáncer con el tabaquismo es de tantos por ciento o tantas veces más que contra el que no consume tabaco, por ejemplo. Bien, entonces los objetivos de la estadística inferencial es estimar parámetros poblacionales, ¿sí? Eh, la media o proporción de una población, es decir, qué proporción de la población padece sobrepeso y obesidad, qué proporción por ejemplo, en la misma encuesta nacional de salud que señalaba, se encontró en la última y con los nuevos valores de las cifras de hipertensión, que más del 45% de la población mexicana tiene hipertensión con los nuevos parámetros donde estamos hablando, los que se señalan en el último análisis de 2017 del American Heart y del Colegio Americano de Cardiología. ¿Perdón? Perdón, me dicen que no estoy compartiendo la presentación. ¿Ahora sí? Perdón. Entonces señalaba que nos permite estimar los parámetros poblacionales. Nos permite probar hipótesis estadísticas, es decir, si vamos a utilizar un nuevo tratamiento para la hipertensión y queremos decir que es mejor que otro, pues lo debemos comparar y debemos decir, hacer una prueba de hipótesis. ¿Este tratamiento es mejor que el otro o es igual o es menos eficaz? Dependiendo de qué es lo que estemos queriendo comprobar. Nos va a permitir determinar qué relación existe entre variables, como lo que señalaba hace ratito. Si yo digo consumir tabaco aumenta el riesgo de EPOC o aumenta el riesgo de cáncer de pulmón o aumenta el riesgo de enfisema, bueno, pues eso, puedo correlacionar ambas variables, la variable desarrollo de cáncer, la variable desarrollo de EPOC o de enfisema contra la de consumo de tabaco, ¿sí? Y puede ser ahí mediante mecanismos de correlación o de regresión y nos permite generalizar resultados a una población. Es decir, si yo decía que la encuesta nacional de salud se tomó sobre una muestra representativa de la población mexicana, si fue bien hecha este muestreo, más adelante vamos a hablar de que es cómo generar el tamaño de la muestra, cómo hacer que no exista sesgo, etcétera. Bueno, pues esto nos permite hacer una generalización de los resultados.
Dentro de las herramientas más comunes que vamos a tener dentro de la estadística inferencial tenemos los intervalos de confianza, que no es otra cosa que estimar parámetros con un margen de error. ¿Cómo generalmente ponemos o nos hacemos referencia al intervalo de confianza? ¿Quién me acuerda? Por ejemplo, si estábamos hablando de a lo mejor de la presión arterial, si estamos diciendo que la media de la presión arterial, a lo mejor en esta población del West Hill era de 120 milímetros de mercurio, a lo mejor podemos decir y que el intervalo de confianza va entre tanto y tanto, o sea, unas cifras menores y otras cifras mayores. Así generalmente nos referimos. Y cuando hablamos del intervalo de confianza y ponemos un rango, quiere decir que en ese rango menor al mayor, ahí van a caer la mayor parte de nuestros resultados. Si estamos hablando en ese sentido, podría ser así como señal. Sí, exactamente. Bien. Y podemos también como herramienta tener las pruebas de hipótesis. Y en las pruebas de hipótesis tenemos pruebas estadísticas como la TD-Student, la Chi cuadrada, la ANOVA, etcétera. Todas las pruebas estadísticas que utilizamos nos van a servir como prueba de hipótesis. Y podemos usar también modelos de regresión mediante estadística para explicar o predecir el comportamiento de una variable. O tenemos también el análisis multivariado, cuando se manejan varias variables simultáneamente. Ustedes saben que en algunos problemas de salud no interviene solamente una variable, incluso en la misma educación. Por ejemplo, si estuviéramos hablando en educación de rendimiento escolar, y ustedes pueden decir el rendimiento escolar es porque el alumno no estudia. Pero entonces a lo mejor la doctora Ana Paula dice, no, 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 pero es que no solo es que no estudie, a lo mejor tiene problema emocional. Ah, bueno, una variable podría ser el problema emocional. Y entonces a lo mejor Diana me dice, no, pero es que no es solo problema emocional, a lo mejor también el problema económico, a lo mejor hay problemas económicos en su casa. Y Alan a lo mejor dice, no, pero además del problema económico, la alimentación, si no vienen alimentados y llegan sin desayunar, pues tienen menos capacidad de aprendizaje. Y entonces, así me están señalando, no, pero es que además tiene consumo de sustancias como tabaco, alcohol o drogas, y bueno, van señalando entonces otra serie de factores, y entonces en un análisis multivariado podríamos analizar los factores más importantes para ver cuánto repercute cada uno de ellos en esto. Bien. En salud, por ejemplo, suponiendo que estudiamos un grupo de 100 pacientes con hipertensión y se les da un nuevo medicamento y va a producir disminución en promedio de 10 milímetros de la presión. Y digo esto porque es un ejemplo claro, porque no crean que los nuevos medicamentos o los medicamentos producen disminuciones muy grandes de la presión. 10, de hecho, ya es muy buen nivel de disminución de la presión. Ahora, con estadística inferencial podemos inferir si esta reducción también ocurriría en, en todos los pacientes con hipertensión, más allá de los que participaron en el estudio. ¿Cuáles consideraciones debemos tener? Bueno, siempre que estamos haciendo un estudio, hay que ver si el tamaño y la representatividad de la muestra fueron importantes en el desarrollo del estudio, porque a lo mejor si no encontramos el valor que esperamos en nuestra prueba de hipótesis, a lo mejor fue porque el tamaño de la muestra era pequeño y a lo mejor incrementando el tamaño de la muestra podemos tener el resultado y que sí teníamos razón en nuestra prueba de hipótesis, que sí mejoraba más la presión arterial, por ejemplo. O que no utilizamos toda la población o la representatividad apropiada de la población. Entonces, todo este tipo de cuestiones son muy importantes en el diseño de un estudio. Siempre va de todas maneras a existir un nivel de incertidumbre y se expresan valores como el valor de P o los intervalos de confianza.
Obviamente, pues requerimos de supuestos estadísticos como la normalidad. Decíamos que se requiere normalidad, por ejemplo, si vamos a utilizar estadística paramétrica, independencia, homogeneidad de variables, etcétera. Por ejemplo, en investigación educativa, si nos preguntáramos, ¿el uso del ABP mejora el rendimiento académico en estudiantes de medicina comparado contra la enseñanza tradicional? ¿Alguien, por ejemplo, que ha estudiado eso? Pregunto. ¿O alguien de aquí lo ha estudiado, si no en esta población, en alguna otra? Van a decir, bueno, si ya está estudiado y se ha demostrado, pero digo, si se demostró en una población norteamericana, ¿necesariamente significa que aquí también funciona? O si no funciona, ¿por qué no funciona? A lo mejor el ABP que se está utilizando tiene alguna modificación o no es el ABP apropiado o no se está siguiendo apropiadamente el ABP, etcétera. Habría que ver qué es lo que está pasando. Si lo diseñáramos el estudio sería una población, por ejemplo, en estudiantes de quinto semestre. ¿Y por qué digo de quinto semestre? Porque principalmente los que están utilizando a lo mejor el área de simulación con más frecuencia son los que están en quinto semestre. Y ya están viendo más casos para utilizar. Sin embargo, eso no quiere decir y no estoy descartando que los de semestres de cuarto a primero no puedan utilizar ABP. Pero es solo un ejemplo. Entonces, la muestra sería a lo mejor 60 estudiantes de selección aleatoria. ¿Para qué aleatoria? Porque si yo pongo a los mejores estudiantes en el grupo de ABP y a los más malitos en el otro, porque tengo sesgo y que lo que quiero mostrar es que sí es utilidad, pues a lo mejor pues voy a tener resultados que no son los adecuados, ¿no? Entonces, 60 estudiantes de manera aleatoria. Pondríamos 30 en el grupo experimental, es decir, en el de ABP, y 30 en el de la enseñanza tradicional, que sería en el grupo control. ¿Cuál sería la variable que buscaríamos ahí, Edwin? ¿Qué variable buscaría si estamos viendo rendimiento académico de ABP contra enseñanza tradicional? Sí, ¿y cómo medirías el aprovechamiento? Con las calificaciones, muy bien. Entonces sería la calificación y de qué materia, pues dependiendo de la que estés investigando. Sería a lo mejor en simulación, a lo mejor sería en propedéutica, a lo mejor, no sé, dependiendo a qué estés explorando. Bien. Entonces la calificación final, comenta el doctor Edwin, que sería la variable que mediríamos. La prueba de hipótesis diría la hipótesis nula señala generalmente que no hay diferencia en el rendimiento entre los grupos. O sea, la hipótesis nula lo que señala es que con el grupo experimental o el grupo control se van a obtener los mismos resultados. En este caso sería que el ABP tiene los mismos resultados que el que tiene la enseñanza tradicional. Y la hipótesis alternativa, que sería la que estamos proponiendo, sería que el grupo con ABP tiene mejor rendimiento. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cómo sería el análisis estadístico? Pues aquí se aplicaría una prueba TD-Student para muestras independientes y le pondríamos un nivel de significancia, es decir, un alfa de 0.05 o menor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Me acuerda alguien a qué me refiero con ese nivel de significancia? Luis, si yo digo que tiene un nivel de significancia de 0.05 o menor a 0.05, ¿qué quiero decir con ello? Que 5% máximo de los resultados puede ser debido al azar y lo demás es efectivamente porque el ABP es mejor, si es que salió mejor. ¿Sí? Y fíjate, el resultado ahí fue de 0.021, es decir, es menor a 0.05, por lo tanto, la interpretación es que rechazamos la hipótesis nula y por lo tanto aceptamos nuestra hipótesis alternativa. El grupo de ABP tiene mejor rendimiento y podemos decirlo porque era con P de menos de 0.05, con 95% de confianza se puede afirmar que el ABP
mejora significativamente el rendimiento académico con respecto a la enseñanza tradicional. Digo, a lo mejor como el resultado es de 0.021, a lo mejor incluso podríamos decir el punto casi 98%, pero lo que se acostumbra desde el punto de vista académico, el 95, decir con 95% de confianza, ¿sí? No necesito decir el 98, aunque sí hay quien pone el 98, el 99, ¿no? Pero con poner el 95 es más que válido. Poner 98, 99, pues nomás es echarte flores a lo que querías mostrar, ¿no? Pero no es necesario. Bien. Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿qué es una hipótesis? ¿Alguien se acuerda qué es una hipótesis? Sí, una hipótesis, hay quien por ejemplo, desde el punto de vista de la lógica, se dice que es un juicio condicional sujeto a ser demostrado. O como estoy poniendo aquí, es una proposición que busca explicar un fenómeno. Es lo mismo que estoy diciendo, juicio condicional sujeto a ser demostrado. ¿Cuál es el juicio? El ABP es mejor que la enseñanza tradicional para el rendimiento académico. Esa sería la hipótesis, ¿no? Y en la hipótesis, esa afirmación puede ser probada mediante investigación. ¿Cómo lo vamos a probar? Pues vamos a poner un grupo experimental contra un grupo control y vamos a ver resultados que tienen ambos grupos ¿sí? Ok. Y entonces diríamos, la hipótesis nula, no hay efecto o relación. Es decir, si estoy probando un antihipertensivo, el medicamento A es igual que el B. Eso diría la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa dice, el nuevo medicamento es superior al medicamento estándar de oro, por ejemplo. ¿Sí? En ocasiones, la hipótesis debe ser direccional, es decir, predice la dirección del efecto. Es decir, va a ser mejor, porque puedo decir solamente hay diferencia. Y eso estoy diciendo que hay diferencia, pero no digo si a favor o en contra. O puedo decir una hipótesis no direccional, solo indica que hay diferencia. Un ejemplo de en investigación, por ejemplo, déjenme mover esto para que puedan. Eh, ¿Existe diferencia en los niveles de ansiedad entre pacientes tratados con terapia cognitivo-conductual y aquellos con medicación ansiolítica? Y bueno, solamente estoy diciendo si hay diferencia, pero no estoy diciendo si va a tener más o va a tener menos ansiedad. Solamente pruebo que hay diferencia. Eso es cuando no tiene dirección. A veces sucede. ¿Cómo la interpretaría desde el punto de formulación estadística? En la hipótesis nula pondría, no hay diferencia entre niveles de ansiedad en ambos tratamientos. Es decir, MU igual a MU2. M1 igual a MU2. Bien. Cuando hablamos de una buena hipótesis, primero debe ser clara y precisa. 2, debe ser comprobable con datos empíricos. ¿Cuáles serían datos empíricos? Pues sí, sí. A veces, por ejemplo, ¿cómo surgió la idea de que el sildenafil podía ser bueno para la disfunción eréctil? Ok, les daban el medicamento y se dieron cuenta que el medicamento les favorecía en ese sentido. Entonces, esos son los datos empíricos para hacer su prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Bien. Y debe ser relevante para el problema de investigación y, por supuesto, basada en el conocimiento previo. Ahí el conocimiento previo, pues que a lo mejor el sildenafil no era inicialmente para eso, lo estaban utilizando con otras finalidades. En esos tratamientos se dieron cuenta que podía tener otro uso y así han surgido usos secundarios que a veces terminan siendo primarios, como en este caso, del sildenafil, ¿no? Bien.
Por ejemplo, en una hipótesis, un nuevo antihipertensivo reduce la presión arterial sistólica más que el tratamiento estándar. La hipótesis nula diría no hay diferencia entre ambos tratamientos. Y la alterna, el nuevo medicamento reduce más la presión arterial. Incluso le está poniendo ahí dirección, la reduce más. ¿Sí? Otro, por ejemplo, si estamos hablando en cuestión de educación, el aprendizaje basado en simulación mejora el rendimiento en exámenes clínicos. Esta hipótesis yo se la haría, se la pondría a la doctora Ana Paola para ver si hace un trabajito donde nos pueda mostrar esa realidad. Si el aprendizaje basado en la simulación puede mejorar el rendimiento en los exámenes clínicos. Y la hipótesis nula diría, no hay diferencia en el rendimiento. Y la hipótesis alterna, la simulación mejora el rendimiento académico. Ahora, ¿cómo podríamos probar esto? Sin embargo, habría varios determinantes. A ver, si yo le dijera a la doctora Ana Paula, oye, pero me va a decir, no lo puedo comparar porque aquí a todos los tengo que meter en el mismo canal, todos tienen que hacer la simulación. Bueno, entonces lo que le puedo decir, a ver, en la escuela tal van nada más 20 horas a la semana al semestre a simulación y nosotros vamos, ¿cuántas horas al semestre? O sea, van 60 horas más o menos al semestre. Entonces vamos 3 veces más. Entonces, eso podría ser un estudio que tratáramos de probar si el que va 3 veces más tiene mejor rendimiento que el que no lo va 3 veces más. ¿Sí? Digo, eso si es por semestre, si es por año, pues serían las 100 prácticas de 3 horas, es decir, el que va 300 horas contra el que va 50 o 60, no sé cuántas vayan al semestre o al año en la carrera en otras escuelas. Entonces, ahí podríamos evaluar ese tipo si eso es real, nuestro rendimiento en exámenes clínicos les debería de ir mejor y lo podríamos probar. ¿Por qué no hacer un estudio? Digo yo, bien. Entonces, la prueba de hipótesis se debe posteriormente seleccionar el nivel de significancia alfa y característicamente se utiliza que sea 0.05 o menor, ¿sí? Elegir la prueba estadística adecuada, también esto es importante. Calcular el valor de P y compararlo con alfa y decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. La conclusión sería que las hipótesis son muy importantes en investigación y van a guiar el diseño del estudio, así como el análisis de datos, por lo que la formulación es clave para obtener resultados válidos. Siempre es muy importante que la hipótesis esté muy bien diseñada, ¿no? Y que reúna las características que hemos estado comentando. Bien, en relación, por ejemplo, a prueba TD Student, la hipótesis nula diríamos que no hay diferencia entre las medias, es decir, entre las medias de, a lo mejor si estamos hablando de presión arterial, pues de la presión arterial de los que tienen uno y otro tratamiento. Si estamos hablando de calificaciones de los estudiantes de rendimiento, pues entre el promedio del rendimiento del grupo que está ya en el lado izquierdo con este que está en el lado derecho, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que sí hay diferencia entre las medias, es decir, que ese grupo que tomó a lo mejor más horas de simulación tuvo mejores resultados que el que tomó menos. Ahora, en ese ejemplo que estamos poniendo, pues lo interpretaríamos de la siguiente manera. Hipótesis nula, las medias del grupo 1 con el grupo 2 serían iguales y en la alternativa que son diferentes, ya sea bilateral o unilateral. Bien, ahora, si vamos a elegir, por ejemplo, la prueba TD Student, si se hace para muestras independientes, es cuando vamos a comparar dos grupos distintos. Por ejemplo, si queremos comparar a lo mejor los resultados del manejo de la presión arterial en hombres contra mujeres, porque a lo mejor a los hombres sí les baja bien la presión, pero a las mujeres no, o al contrario.
¿sí? O T para muestras relacionadas, es decir, comparamos las mediciones en el mismo grupo. Es decir, el grupo A, que está de aquel lado, el lado izquierdo, está con enseñanza tradicional el primer semestre y el segundo semestre lo meten a simulación y comparan si los resultados fueron mejores con simulación o sin simulación. O si le están dando un tratamiento, primero están con el tratamiento A y luego lo comparan contra el tratamiento B. ¿De acuerdo? Bien. Y la T de una muestra compara la media de un grupo con un valor conocido, es decir, puede ser con el pasado, con la estadística, con la media poblacional, por ejemplo, ¿sí? Bien. Se requiere la verificación de los supuestos. Obviamente las variables deben ser cuantitativas, ya sea de intervalo o de razón. Si se acuerdan, ya vimos una charla sobre variables. Si quieren darle un repasito, pues acuérdense, están ahí los links en el YouTube si quieren ver las charlas. Y la distribución debe ser aproximadamente normal y las observaciones son independientes. Y para T de muestras independientes debe haber homogeneidad en las variancias, es decir, la varianza debe ser igual en ambos grupos. 4. Determinar el valor crítico o valor de P. Aquí se compara el valor de T con una tabla T de Student según el nivel de significado y grados de libertad, y ahí podemos encontrar entonces el valor de P. O lo podemos obtener directamente mediante un software con SPSS, con Excel, cualquier pues, programa estadístico que sepan manejar, ¿no? Y de acuerdo a esto, pues lo siguiente sería la toma de decisión. Si la P es menor que el alfa, es decir, el 0.05, se rechaza la hipótesis nula y decimos sí hay significancia estadística, ¿sí? Si hay diferencia. Si es mayor que la, o sea, si la P es mayor de 0.05, rechazamos la hipótesis nula y decimos no hay evidencia suficiente de evidencia y aceptamos entonces la hipótesis nula, ¿vale? ¿Sí queda claro? Ok, bien. Un ejemplo en muestras independientes es si tenemos dos grupos de estudiantes que obtienen las siguientes medias en un examen. El grupo A, una media de 85 con una desviación de 5 y la N fue de 30. El grupo B, una media de 80, una desviación estándar de 6 y la N de 30. El nivel de significancia fue 0.05. ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, si lo calculáramos con una fórmula o con el software y obtenemos una P de 0.02, ¿qué quiere decir eso? Se rechaza la nula y se acepta la alterna, es decir, sí hay diferencia entre los dos grupos, ¿correcto? Y, por ejemplo, si estamos así, bueno, esta es la misma, ¿no? Lo repetí, creo. Eh, por ejemplo, cuando comparamos si hay diferencia entre las medias, aquí, por ejemplo, vemos la diferencia de una media y otra, 85 menos 85, vemos el error estándar, que sería 1.426. Cuando ponemos dos, este signo, no me acuerdo ahorita cómo se llama, ¿qué significa? ¿Cómo? Aproximadamente, correcto, es aproximadamente, ¿no? Cercano a, ¿sí? Y si calculamos el estadístico y nos da esto con estos grados de libertad, pero si hacemos la prueba estadística, esto si lo hacemos manual, generalmente no hacemos ya muchos se nos olvida hacer la prueba manual y lo hacemos todo con softwares, ¿sí? Entonces la interpretación sería teniendo este valor de T con estos grados de libertad, lo vemos en una tabla y vemos que el valor de P en una tabla, vemos en un libro
ese valor que obtuvimos de T con los grados de libertad y vemos que el valor nos da una P de menos de 0.01. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y decimos que sí hay diferencia entre los dos grupos. Esa sería la interpretación. Entonces, el primer paso imprescindible en toda investigación es medir las variables, ¿sí? ¿Qué variables? Pues según lo que estemos investigando, rendimiento académico, mejora de la presión arterial o disminución de la presión arterial, nivel de ansiedad, etcétera, dependiendo qué variable estemos queriendo. El segundo paso, estimar la asociación que hay entre variables. Por esto, pues el método epidemiológico ha sido una herramienta muy importante y la epidemiología se concibe como un ejercicio de medición de la presencia de la enfermedad en una población. De hecho, pues la epidemiología es la que nos dice, pues, que cuánta gente en México tiene hipertensión, cuánta sobrepeso y obesidad, cuántos padecieron COVID, cuál fue el índice de letalidad de COVID, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues el objetivo es estimar determinados parámetros con el menor error posible. Es decir, que debemos tratar de mantener la mejor exactitud cuando estamos midiendo cualquier cosa. Porque a veces el solo medir nos puede dar parámetros equivocados. Si yo voy a hacer un estudio donde voy a medir la presión arterial, pues lo primero que tengo que hacer es, si voy a utilizar un aparato electrónico, utilizar el mismo aparato electrónico en todos los enfermos, es decir, del mismo modelo. Segundo, que estén calibrados todos. Tercero, que yo haya enseñado a quien va a tomar la presión arterial apropiadamente. Digo, si es que va a ser electrónico, si va a ser con un esfigmomanómetro o con uno de mercurio, pues también que sea el mismo modelo, que tenga las mismas características, que haya entrenado a la gente a tomar la presión arterial, es decir, para evitar el riesgo de que se cometan sesgos en la medición o sesgos por el equipo utilizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos sesgos o errores es una falta de exactitud y se pueden clasificar de dos tipos, sistemáticos o aleatorios. La exactitud de estos tiene que ver con la validez y la precisión de los resultados. La validez nos va a evitar los errores sistemáticos y la precisión nos va a evitar los errores aleatorios. ¿Alguien quiere tratar de explicarme qué entiende por aleatorio y sistemático? Ah, pero si es mal la toma de té, a lo mejor se lo voy a tomar mal a todos, esto sería sistemático. Más bien, eh, a ver, vamos a explicarlo aquí adelantito. Sistemáticos son producidos por un defecto en el instrumento de medida. Es decir, si yo utilizo un aparato diferente y que a lo mejor eso pudiera ser la razón, por eso utilizo el mismo aparato o mismo modelo, lo calibro, etcétera, etcétera. O por una tendencia errónea del observador, que es la que tú comentabas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor el observador no sabe medir bien la presión arterial, utiliza la camisa, lo pone sobre la camisa, el manguito perdón, el brazalete del baumanómetro, ¿no? Y por lo tanto registra en el mismo sentido, es decir, a lo mejor si le estoy poniendo o estoy tomando lo más alto o más bajo el brazo, lo estoy poniendo, eso hace que continuamente todos tengan la presión más alta. ¿Sí? Eso es sistemático. O si la estoy poniendo más abajo, voy a tomarles a todos la presión más baja. ¿Sí? Eso sería sistemático. ¿Sí? ¿Y cómo? Pues cambio el aparato o no cambio de observador, simplemente lo entreno. Entreno al observador y entonces vas a ver tomar bien la presión arterial. Y errores aleatorios son accidentales, son debidos a imponderables o imposibles de controlar.
entre ellos el cometido al extraer una muestra para sacar conclusiones que se apliquen a toda la población. Es decir, si el muestreo de la población fue equivocado, pues eso puede ser la razón. A lo mejor no incluía la población rural, ¿sí? O no incluía todos los grupos de edad, o no incluía la población de algunos estados, etcétera, ¿no? A ver, aquí hay un ejemplo. Un individuo que dispara a una diana, es decir, a un tiro al blanco, y tiene mala puntería, sus disparos estarán muy separados unos de otros e irán a la periferia. Por lo tanto, comete errores, pero son errores que pueden ir en cualquier dirección, son impredecibles. ¿Alguien que tiene mala puntería o no? Ok. Si solo el tirador ve la diana, pero sus espectadores pueden ver los disparos, tras muchos disparos, los espectadores adivinarían dónde está el centro de la diana y el estar enmarcado por los disparos. Pero si el tirador tiene buena puntería, pero el defecto es de la fábrica, es decir, del rifle, la pistola o lo que esté utilizando, y sistemáticamente desvía tiros abajo y a la izquierda porque está mal calibrado el cañón, no sé si se puedan calibrar o no, pero bueno, entonces quedarán juntos entre sí, pero lejos del blanco, ¿no? Y entonces, si los espectadores solo ven los impactos sin poder ver la diana, se equivocarán pensando que el centro de la diana está abajo y a la izquierda, es decir, en medio del espacio que circunscriben los disparos. La segunda situación es más peligrosa que la primera. No solo comete errores el tirador, sino induce a cometerlos a quienes lo observan y transmite la falsa imagen de que acierta casi siempre. En cambio, la primera situación se conoce como aleatorio, es decir, falta de precisión, mientras que el segundo es sistemático, falta de validez. Entonces, al error aleatorio también se le llama ruido. Son mediciones repetidas al mismo atributo que no coinciden, pero desvían en ambas direcciones. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, etcétera, ¿no? Y el sistemático son repetidas del mismo atributo que no coinciden, pero se desvían en un solo sentido. En ocasiones hay que tomar en cuenta que también puede haber factores compulsores. Es como un factor asociado a la exposición y estudio y es independiente de un factor de riesgo para la enfermedad. A ver, por ejemplo, si yo decía que el tabaquismo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y alguien fuma, pero, pero un factor confusor podría ser que además la persona esa tiene predisposición familiar a cáncer, que toda la familia, etcétera, pues sí podría ser un factor confusor. Y a lo mejor nomás olió el cigarro y con olerlo dice, ya le dio cáncer porque lo olió, porque lo vio. ¿Sí? ¿Eh? ¿Sí? Bien. En relación al valor de P, pues ya sabemos que es la probabilidad de que un valor tan extremo como el observado en un estudio puede ocurrir solo por azar. Ya habíamos dicho que una estandarización es que este valor de P sea menor a 0.05. Y por intervalo de confianza es determinar con cierto grado de certeza el rango de valores dentro del cual se encuentra la magnitud del efecto de la población. Eh, entonces, ejemplos de pruebas paramétricas. Creo lo vimos la vez pasada, ¿no? Me salto esta y esta y esta. Entonces, prueba de Student es una prueba paramétrica que compara medias entre dos grupos, determina si la diferencia es significativa y puede ser muestras independientes o también muestras relacionadas. Compara con un valor conocido, cuando es la T de una muestra. Por ejemplo, si yo ya sé la media poblacional, a lo mejor lo voy a comparar contra la media de la población de un estado, de una ciudad o de un grupo, por ejemplo, de aquí, por ejemplo, de rendimiento escolar. Sí, el rendimiento escolar, antecedentes del rendimiento escolar previo, ¿no? De independientes cuando son dos grupos diferentes y relacionadas el mismo grupo en dos momentos. Cuando decía a lo mejor el grupo A le pongo
primero la enseñanza tradicional y luego le doy otra nueva técnica de enseñanza y comparo los resultados si esto mejoró o empeoró los resultados. ¿Vale? Debemos tener entre los supuestos que haya normalidad de los datos, es decir, una campana de Gauss, o que sea distribución normal. Debe haber homogeneidad de varianzas y debe haber observaciones independientes. En educación médica, por ejemplo, si voy a comparar las calificaciones, en el grupo A, aprendizaje basado en problemas, en el grupo B, clase magistral, usamos T de muestras independientes. La interpretación sería el valor de P de menos de 0.05, que hay diferencia significativa, es decir, que a lo mejor la nueva técnica mejoró los resultados si es menor de 0.05. Y podemos también evaluar el tamaño del efecto. Es importante también verificar los supuestos antes de aplicar la prueba. Dentro de las no paramétricas, pues estas no requieren que los datos sigan distribución normal. Se puede aplicar a datos ordinales o nominales, pero también a datos cuantitativos. Son útiles con muestras pequeñas o con datos con valores atípicos y su análisis se basa en rangos o frecuencias, no en medias o en desviación estándar. ¿Cuándo usarlas? Cuando los datos no están distribuidos, no tienen una distribución normal, cuando se trabaja con escalas ordinales o categóricas y en estudios con muestras pequeñas o con outliers extremos. Bien. Dentro de las principales no paramétricas tenemos la de Mann-Whitney. Comparamos dos grupos independientes. Es equivalente a la TD-Student. La de Wilkinson, rangos de Wilkinson, es comparar dos muestras relacionadas antes y después. La de Kruskal-Wallis, para comparar tres o más grupos independientes, es parecido a ANOVA. La de Friedman, comparar tres o más medidas repetidas como ANOVA o de medidas repetidas. La chi cuadrada para comparar frecuencias observadas contra esperadas en variables categóricas. Si se acuerdan, ya revisamos chi cuadrada. Incluso la pudimos, pues teóricamente hacer manual. No la practicamos porque no hubo ejercicios, pero aquí la puse. A lo mejor falta que luego hagamos un tallercito para practicar algunas de estas pruebas manual. Bien. En el ejemplo en salud, Mann-Whitney, comparar el número de días de hospitalización entre pacientes con tratamiento A y tratamiento B cuando los datos no son normales. En el caso de chica cuadrada, por ejemplo, evaluar si existe asociación entre el tipo de anticonceptivo y la presencia de efectos adversos. Ambas son variables categóricas. Pues, efectos adversos, pues los que quieran, ¿no? Náusea, aumento del riesgo de trombosis, no sé, cefalea, no sé qué más produzca, no me acuerdo. Wilcoxon, comparar la frecuencia cardíaca antes y después de aplicar una técnica de relajación en pacientes hipertensos con datos no normales. Se han fijado que cuando alguien va con estrés y que está taquicárdico, incluso hay softwares en los que tú estás viendo la frecuencia de la persona y le pides, respira profundo, sostén el aire, suéltalo y empieza a bajar su frecuencia cardíaca. Bueno, pues ese tipo de técnicas se puede comparar de esa manera, por ejemplo. Bien, en educación médica, Kruskal-Wallis, comparar calificación en rúbrica de habilidades clínicas en 3 diferentes semestres, cuando los datos no son normales o son ordinales. Spearman, para evaluar la correlación entre el estrés, escala ordinal, y el desempeño académico en residentes de medicina o en estudiantes de quinto o cuarto o sexto semestre. Chi cuadrada, analizar si hay relación entre el sexo del estudiante y su preferencia por los métodos de enseñanza. Perdón que yo ponga sexo y no género porque pues lo correcto es sexo, nada más que ya ahora la gente utiliza género y ya no utiliza sexo. ¿Sí? Las pruebas no paramétricas son más flexibles, menos afectadas por los supuestos estadísticos
y muy útiles en entornos clínicos y educativos, donde los datos son limitados, no normales o categóricos. Entonces, fíjense, en este caso, pues cuando muchos de lo que vamos a utilizar nosotros en estudios de investigación educativa, pues caerían en este rubro, ¿no? Para que lo tomemos en cuenta. Y aquí pongo esta tabla que es de una maestra en ciencias que se llama Marta Sánchez y del doctor Abdiel Antonio, donde ellos las dividen de acuerdo a las variables dependientes en no paramétricas y paramétricas, y dentro de las no paramétricas pone las cualitativas divididas y sugiere qué tipo de prueba utilizar dependiendo de si son 2 grupos, 3 grupos o más, etcétera, ¿no? Y bueno, son las 8:56, nos quedan 4 minutos para preguntas, comentarios. Sí, responde, doctor Fausto, esto a lo que habías pedido que viéramos en relación a lo que nos faltaba de generalidades de la estadística. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, hoy mando esta a que la suban y les mando el link de todas maneras más tarde, y también no les mandé el link de la pasada, se los mando el de cuando hablamos de inicio de generalidades. Bien, pues, hola Joel, dudas, Iván, Joel, preguntas, Hola, doctor. No, todo claro, muchas gracias. Hola, doctor. ándale. No, muchas gracias. Estuvo muy bien la clase. Ok, Gracias. Joel, te mandan saludar todos. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Órale, hasta luego, nos vemos. Adiós, Bye. doctor. Adiós.